necesito de la iglesia para mi crecimiento espiritual. Y es un tema que uno dice, ay, pues es un tema como básico, es un tema como muy se me olvidó la palabra, superficial, ya hasta con los brackets no puedo ni pronunciar bien. Es muy sencillo, de pronto es muy obvio, pero es que a veces estos conceptos y estos fundamentos tan fuertes, o sea, tan básicos, y de tanto mencionarlos y de tanto pronunciarlos y de tanto voy para la iglesia, vengo de la iglesia, y generalmente uno cuando habla de la iglesia como que piensas como en el edificio o en el templo o en las oficinas. Cuando yo digo no voy para la iglesia, como que esa palabra iglesia simplemente se determina a un edificio o a una estructura. Y tenemos es que pensar es que cuando hablamos de la iglesia es esto. Los que estamos acá, los que están en las redes escuchándonos, un saludo para los que están conectados. Y entender que la iglesia no es una idea de hombres. No es porque a alguien se le ocurrió decir, ay, bueno, hagamos una iglesia y entonces organicémonos. Fue una idea de Dios. Es un plan de Dios. Y si es un plan de Dios es porque tiene un propósito. En Efesios 4, 15, 16, dice, si ustedes leen todo Efesios 4, dice el título de Efesios 4, dice la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo específicamente dice, en algunas versiones. Y ella habla sobre la estructura del cuerpo, que más adelante lo vamos a ver, cómo Dios nos compara con el cuerpo humano. Pero vamos a leer ahora Efesios 4, 15, 16. Dice, en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Básicamente leyendo este versículo ya está la prédica, porque ahí dice qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, para qué la iglesia y qué es lo que debemos hacer, o no, iglesia, ¿verdad que sí? Pero bueno, tengo unos minutos más para hablarles, entonces vamos a seguir. Vamos con el primer punto, que es, ahí habla del cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. De acuerdo a ese versículo que leímos, el objetivo de la iglesia, nosotros, es parecernos más ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es el que hace que el cuerpo se encaje o se engrane perfectamente. Cada miembro, cada uno de ustedes tiene una función, o cada uno de nosotros tiene una función asignada, la cual ayuda a que todos nos desarrollemos. Lo que estaba diciendo mi esposo, tenemos dones y talentos. Los dones que tiene Héctor no son los mismos dones que tiene Pochita o Marlene. Todos tenemos una función específica puesta por el Padre y que en el momento de engranar, ¿sí?, hace que esa iglesia sea esa iglesia que Dios quiere que seamos y que entre todos crezcamos. El sábado estábamos hablando un tema en Harvest sobre precisamente eso, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el tema de ese día. Pero lo que estábamos diciendo es que precisamente nos necesitamos unos a los otros para poder crecer. Yo puedo ser la lima de alguien y de esa manera, siendo la lima, fui la lima de Héctor, creo que todavía, y el mía. Y ahí en esa limada pues nos estamos creciendo y estamos limando nuestro carácter. Entonces sí nos necesitamos. ¿Y para qué? Porque Dios quiere una iglesia sana,
una iglesia con fundamento en el amor, que entre todos nos edifiquemos y crezcamos y construyamos eso tan maravilloso que fue la idea y el plan de Dios, que se llama iglesia. Entonces no es una estructura física, es un organismo vivo. Ahorita estaba el pastor comentando, me hizo un comentario que más adelante lo diré, sobre la iglesia. Entonces, vamos para Efesios 2:19. Dice, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Hemos hablado, y el pastor ha estado, y bueno, los predicadores que se han subido acá, hemos hablado hasta la saciedad sobre que somos elegidos, que somos escogidos. Y como somos elegidos y escogidos, antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Entonces ese es mi segundo punto. Somos una familia. La iglesia es una familia donde tenemos en común a un padre. Y si todos nosotros somos hijos y tenemos en común a un padre, ¿qué quiere decir? ¿Qué relación hay entre nosotros? De hermandad. Todos nosotros somos hermanos. En Romanos 8:17, somos coherederos con Cristo. O sea, ustedes se imaginan, Jesús, siendo Dios, vino aquí a la tierra, a través de su sangre, nos hizo poseer el título de ser hijos de Dios también y compartir su herencia. A veces nosotros no dimensionamos, lo sabemos y lo tenemos aquí en nuestra cabeza, pero nuestro cerebro nuestro pensamiento es tan finito que lo que estamos viendo en seminario, tan finito que no nos alcanza nuestra imaginación y nuestro pensamiento en entender estos conceptos, mejor dicho. En Romanos 8:17 dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos con Él, como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Entonces, iglesia, tenemos un Padre en común. Nosotros somos todos sus hijos. Tenemos una relación de hermandad. Quiero que en este momento nos ubiquemos en nuestra familia de sangre. Su esposo, sus hijos, sus hermanos, su papá, su mamá. ¿Cierto que todos son diferentes? Cada uno de ellos tiene un carácter y un temperamento diferente. Unos son más pasivos, otros son más alocados, otros son más impulsivos, otros son más sanguíneos, otros son más flemáticos. Todos tenemos un carácter y un temperamento diferente. Y a veces nos sacan la piedra. Uno que otro comentario o nuestros hijos que hacen cosas que uno dice, pero ¿por qué tiene que hacerlo así? Pero eso deja de que lo amemos. A veces nuestros hijos nos ofenden, o a veces ofendemos a nuestro esposo, o nuestro esposo nos ofende, o nuestros padres, o ofendemos a nuestros padres. Y nuestros padres dejan de querernos y amarnos por eso. Obviamente nos van a corregir y nos van a decir, no, eso no se hace, eso no se dice, me sentí mal, me ofendí, me ofendiste. Pero en algún momento en que ellos necesiten ayuda, así sean nuestros hermanos, si ya salieron del nido, igual vamos a estar ahí para ellos, ¿verdad? Porque hay un vínculo, hay un amor, hay un fundamento, hay una base. Y así como hay esa base y ese fundamento en nuestros hermanos, en nuestra familia de sangre, también la debe haber en Cristo, en la familia de Cristo. Tenemos el mismo ADN, que es la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos amar a la familia de Dios. Yo sé que
Cada uno de nosotros tenemos fallas, tenemos falencias, tenemos debilidades y a veces metemos la pata y a veces decimos lo que no tenemos que decir, a veces ofendemos. Pero aún con esas diferencias, Cristo nos amó. Aún con esas falencias y esas imperfecciones, Cristo nos amó. Y Él nos da el ejemplo de que debemos igual amarnos unos a otros a pesar de esas diferencias, ser tolerantes. Y es el amor la única manera, o sea, el amor es lo único que sana. Fanny nos leía el poema del amor, algo así de que el amor, el odio quería acabar con el amor y mandó al orgullo, al egoísmo, mandó a todo para que mataran, es una fábula, al amor. Y el amor no fue vencido, el amor prevaleció. Ese amor que nos hace falta a nosotros para amar a aquellos que de pronto nos han ofendido, nuestros hermanos, ese es el amor que tenemos que pedirle al Señor para que nos fortalezca y nos dé ese amor y lo veamos a esa persona de otra manera. La familia de Dios debe tener ese mismo vínculo que tiene la familia de sangre. En Efesios 2:20 dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. Entonces, ya dijimos, es el cuerpo de Cristo, es una familia, pero también es un edificio. Entonces ustedes van a decir, pero vea que sí, tiene ladrillos y todo eso, ¿no? Vea que sí. Pues no, no es ese edificio. El edificio que está hablando aquí son de piedras vivas. Cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que estamos haciendo una edificación viva llamada iglesia. No somos una organización, porque una organización es muerta. Simplemente tiene personas, una organización es un grupo de personas con un solo propósito. Entonces ustedes dirán, no, pero pues aquí tenemos un solo propósito y es adorar al Señor y es aprender y esto. Pero resulta que si yo comparo la iglesia con una planta, cuando ustedes ven una planta, ¿qué evidencian en la planta? Vida, ¿a través de qué? De las hojas, de las flores, de su fruto, ¿verdad? Pero esa evidencia es algo que está pasando internamente. Algo que una estructura interna que hay, que es lo que hace que veamos las hojas, las flores y los frutos. Eso es la iglesia, donde el centro es Cristo. Y nosotros tenemos que estar llenos de Jesús, de Cristo, para que seamos evidentes al mundo de nuestros frutos. Dice ahí en el versículo que Cristo es la piedra principal porque estamos edificando sobre la verdad que es Cristo, sobre la palabra. Eres la piedra del ángulo. Los pastores, ustedes dirán, pues las piedras vivas deben ser los que enseñan, los pastores, los líderes, los maestros. Bueno, sí es verdad, pero cada uno de ustedes también son esas piedras vivas, porque si ustedes están acá, es porque quieren conocer más de Dios, quieren aprender de Dios, ¿verdad? Ustedes son los que promulgan, o todos somos los que promulgamos la verdad a las naciones. Por eso todos nosotros somos piedras vivas. La iglesia primitiva, y el pastor habla el domingo sobre eso, para mí fue como el plan piloto. Si ustedes leen Hechos o han leído Hechos, ¿cómo se formó esa iglesia? Y todo lo que hicieron para reunirse, todo el amor, vendieron sus casas, o sea, hicieron que uno hoy en día dice, qué locura. Pero todo lo hicieron con base al amor y con un propósito.
y con un fundamento que era Jesús. Y eso era lo que quería Dios. Por eso es que es un plan de Dios, no es un plan de humanos. Esta iglesia no está porque al pastor o a la pastora, a los dos se les ocurrió un día, ay sí, armemos una iglesia. No, Dios les puso en su corazón. Y los que han pasado por nivel 3 y que han recibido esa clase con la pastora, ¿cómo fue que nació la iglesia? ¿Quieren saberlo? ¿Los que no? Estudien. Entren a las escuelas. Bueno, quiero que veamos una diapositiva que es un mural. Ese mural, les cuento la historia, ese mural es de un artista que se llama David Hetland, creo que está bien pronunciado. Este mural se hace cada año, desde hace como 40 años, en una universidad, en un college que le llaman allá en Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Y ellos ese mural lo hacen anualmente para hacer un concierto navideño. ¿Y cuál fue la idea de este artista? Ustedes lo ven ahí en una sola pieza, pero resulta que el artista lo que hace eso es un mural de 6 metros de alto por 18 metros de ancho. ¿Qué hizo él? Dividió ese mural en partes y llamó a la comunidad de este pueblo, allá en Minnesota, para que le ayudaran no a diseñar, porque él hacía el diseño. Hagan de cuenta un rompecabezas, pero sin pintar, sin pintura, solo el croquis, el bosquejo. Entonces él dividió cada año dividía ese mural, cada año era un diseño diferente, y llegaban cientos de voluntarios a recibir su pedacito de vitral o de mural con las pinturas y los pinceles, y eso lo hacían cada 2 meses. Lo hacían 2 meses antes del concierto, que generalmente es la primera semana de diciembre. Entonces hubo un diseñador con muchos voluntarios y cada persona no tenía ni idea cómo iba a ser el mural. Solamente el diseñador sabía cómo era el mural, ya completa la pieza. La persona solamente recibía su pedacito y sus pinturas. No sabía si estaba pintando la pata de un camello, o era un pedacito de estrella, o era el manto de la persona que estaba encima de la mula, o sea, lo que fuera, dependiendo del diseño. No lo sabía. A los 2 meses se entregaba su pedacito, lo que le quedó de sus pinturas, y el diseñador era el que se encargaba de hacer la presentación y la montura de cada una de esas piezas. ¿Y eso qué tiene que ver con la iglesia? Pues me gustó este ejemplo porque así es la iglesia. Es como una simbología de que cada uno de nosotros recibimos un pedacito de ese mural. Y en el momento que se presenta ese mural, llamado iglesia, es cuando nosotros nos presentamos ante Jesús como la novia de Cristo. A veces uno dice, no, pues es que yo esta iglesia, la iglesia universal o la iglesia local que sería esta, no le veo ni derecho ni revés. Yo ni sepa que Dios me dio este talento, o ni sepa que Dios me dio este don. Pues no tenemos que ver el panorama completo porque Jesús sí lo tiene. Nosotros, nuestro deber es como el deber de esos voluntarios, pintar el pedacito que le correspondió. Y cuando ya ve armada y presentada la iglesia, esa novia de Cristo, ahí es cuando vamos a ver esa maravillosa iglesia, gloriosa, santa y pura. Y vamos a decir, uy, yo contribuí a eso, yo contribuí a esa maravilla, yo contribuí en ese vestido de novia. Cristo es el artista, Jesús es el artista, como el artista que diseñó ese
ese mural y nosotros tenemos que hacer nuestra parte en la iglesia. A veces pensamos que solamente el crecimiento de la iglesia es responsabilidad de los pastores y de los líderes. No, es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros para desarrollar esos talentos. ¿Ustedes están asistiendo a los grupos de influencia? Si es así, pregúntenle a su líder, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Yo me sé una dinámica, yo quiero aportar la dinámica, eso es servicio. Yo quiero aportar el refrigerio, eso es servicio, eso es aportar. Nosotros, como hijos de Dios y como hermandad que somos, no es que no seamos importantes, somos indispensables. Mírense a ustedes, al que está al lado, y díganle, tú eres indispensable para mí. No eres importante, eres indispensable para mí. Amén. Bueno, espere, aprovecho la pausa. Aún, como hablábamos el sábado en el grupo, aún al que no me cae tan bien, él también es indispensable para tu vida porque te está puliendo tu carácter. Efesios 5, 25, 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Iglesia, aquí nos estamos entrenando para presentarnos ante Cristo así, pura y sin mancha. Y ese es mi tercer punto. La iglesia es la novia de Cristo. Cristo es el enamorado de su novia, que es la iglesia. Tanto nos amó y nos ama el Señor, que la obra de Jesús tiene 3 connotaciones en la iglesia. Una de pasado, una de presente y una de futuro. El pasado, según dice este versículo, es que se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por cada uno de ustedes. Ese es el pasado. El presente es que nos está santificando, nos está preparando y nos está santificando. ¿Para qué? Esa es la connotación futura. Para presentársela a sí mismo como una iglesia limpia, pura y sin mancha. Dígame si no es para enamorarse más de Jesús, sabiendo estas cosas que Jesús hizo por nosotros, que hizo, que está haciendo y que hará. Ustedes se imaginan, pensando en el mural, si hay alguien que diga, ay no, yo ya me dio pereza, yo ya no quiero pintar esto, y no llega y entrega en la fecha determinada su pedacito. ¿Cómo queda el mural? Con un hueco, y además que es una pieza así como en el rompecabezas, es una pieza clave que si yo la llego a enderecer para un lado y para el otro, se desarma. Hace falta esa pieza. Ustedes hacen falta en la iglesia. Ustedes hacen falta cuando no vienen. Ustedes hacen falta cuando no participan. A veces la gente piensa, no, eso yo ni siquiera se darán cuenta si vengo o no vengo. Sí nos damos cuenta. Su líder se da cuenta. Otra cosa es que no lo llame, pero sí se da cuenta. Entonces, pero lo más importante es que Jesús se da cuenta.
Y a Jesús le hace falta esa piecita, al artista le hace falta esa piecita. Por eso es que son tan importantes, somos tan importantes para Jesús. Nos ama tanto que hizo, está haciendo y hará todo esto que acabamos de mencionar por nosotros. Entonces, iglesia, podemos deducir que sí necesitamos, no necesitamos. No somos importantes, somos indispensables. Cada uno de nosotros somos indispensables para esta iglesia, para la iglesia local y para la iglesia universal. Somos una familia y aún con nuestras fallas y con nuestras falencias debemos amarnos, debemos tolerarnos, debemos respetarnos. En Juan 13:34 no están las diapositivas, pero los que están apuntando, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. En este momento no me acuerdo el versículo, pero el sábado tocamos el versículo que en la reunión de Harvest que decía que debemos amarnos, que si decimos que amamos a Dios, a Jesús, y no nos amamos entre nosotros, somos mentirosos. Es una palabra fuerte y confrontante, que uno dice: Dios mío, pero ¿cómo así? Yo amo a Jesús, pero con mi hermano me hago el loco. Y no podemos. Nosotros, si Jesús ama a la iglesia, nosotros debemos amar lo que Jesús ama. Porque estamos conectados a Él. Estamos con Él y estamos conectados a Él. Entonces debemos amar a la iglesia. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. Aquí nos ha puesto Dios y Dios quiere que crezcamos juntos, que caminemos juntos, no que seamos islas flotantes por cada lado ahí. No me toque, no me mire, no me saludó. No, caminemos juntos, crezcamos juntos, no necesitamos. Y como les dije, esto no es tarea solamente de los pastores y los líderes. Todos estamos equipados. Sí, es cierto que aquí tenemos un proceso que Dios ha direccionado a través de los pastores. Pero también estamos en un grupo de influencia donde podemos aportar. Dice en Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca, ahora más que nunca. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Asistamos fielmente a los grupos, asistamos fielmente a la iglesia. Es necesario, nos necesitamos de veras. A veces uno dice, o he escuchado a personas, o sea, no estoy hablando de nadie aquí que está presente, pero dicen: no, yo no necesito de la iglesia, yo tengo mi relación con Dios. No es así. A veces dicen: no, yo escucho al predicador tal, que es que me ministra mejor que lo que yo recibo en mi iglesia. ¿Sabe qué, iglesia? O sea, no estoy criticando a nadie. Si quieren ver su predicador por redes sociales, pues está bien si le está ministrando, pero Dios nos manda a hacer comunidad. Y si ese pastor que tanto tú escuchas, si se llega a morir su mamá, si llega a tener usted problemas en su casa, con su hijo, con su esposo, ese pastor no va a venir a enterrar a su mamá, ni a darle un abrazo, ni a consolarlo. Somos nosotros. Por eso es tan importante que nos congreguemos presencialmente. Estoy segura que los que están escuchando en las redes y que están a horas en un vuelo de un avión, quisieran estar aquí.
de donde están ustedes. Y nosotros no valoramos eso. Estoy segura y de verdad que me emociona porque, y los honro a los que están sobre todo en Estados Unidos, porque han sido tan fieles, tan leales, a pesar de que no tienen esa cercanía, que no están a 10 minutos de la iglesia para recibir un abrazo, para secar sus lágrimas. Y nosotros sí, estamos muy cerca de la iglesia y a veces no valoramos venir acá y compartir, como dice, compartir un tinto, seamos amigos, como dice el cafeterito. Es importante, iglesia. Ay, gracias, tan linda. Es importante que vengamos a la iglesia. De verdad que a veces cuando Zulio lo llama, ¿y por qué no vino? No es porque seamos intensos, es porque queremos verlos, queremos ver a sus hijos, queremos ver a sus hijos crecer en la iglesia. Entonces, ustedes todos son muy juiciosos de venir aquí a la iglesia presencial, pero la responsabilidad de ustedes es ser multiplicador de este mensaje y animar a aquellos que dicen, ay no, qué pereza ir a la iglesia, ay todos los días en la iglesia. Por ahí un amigo que está por ahí atrás nos contaba el pastor, ay no, todos los días no. Pidámosle al Señor que nos dé esa pasión y ese amor a pesar de venir, saludarnos, de preguntarnos cómo estás, de secarnos las lágrimas de alegría o de tristeza. En Hebreos 2:45, ay no, mentiras, no quiero pasar esto. La iglesia es un lugar de entrenamiento, no es un lugar de entretenimiento. A veces decimos, no, pero ¿qué hay? Ya, que la iglesia, ¿qué tiene para mí la iglesia? No, tenemos que pensar es, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué tengo yo para dar a la iglesia? No, ¿qué tiene la iglesia para mí? A ver, ¿en qué te me entretiene? Esto no es un club social, perdón. Estamos aquí para crecer, para estar juntos, para apoyarnos. Queremos que la gente se llene de Cristo. A eso venimos, a llenarnos de Cristo. Hay una frase de Marcos Brunet que me encantó, que dice, él decía, el activismo nos roba el primer amor porque nos distrae. Y a veces buscamos eso, activismo, ay, para pasarla chévere. Pero a veces nos roba ese primer amor. Y la comodidad en la cual de pronto yo estoy viendo desde lejos la iglesia, nos roba la sensibilidad. El estar face to face, el tener la sensibilidad de qué necesidad tiene mi hermano, en qué le puedo yo ayudar. En conclusión, iglesia, vamos a leer Hechos 2:46-47. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Oye, ellos sí estaban todos los días en la iglesia. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Iglesia, estamos aquí. Hagamos la función que Dios nos ha puesto a hacer en la iglesia. Amemos la iglesia. Cuando tenga ganas de venir a la iglesia, venga. Y cuando no tenga ganas de venir a la iglesia, venga también. Somos una comunidad y tenemos que amarnos.
tenemos que fortalecer, nos necesitamos. Creamos conciencia nosotros de eso y creámosle conciencia a aquellas personas que dicen, no necesito de la iglesia. Ustedes son esos agentes multiplicadores para que entendamos eso. Construyamos una iglesia saludable bajo el fundamento de la verdad, bajo el fundamento que es Cristo. Si Cristo ama a la iglesia, nosotros tenemos que amarla, con sus defectos, con sus imperfecciones. En Romanos 16, si ustedes leen 16 o 26, no me acuerdo ya, el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de los romanos y mencionó saludando a 26 personas por su nombre propio. O sea, yo decía, pero ¿cómo para qué están todos esos nombres ahí? ¿Será para buscar el nombre de nuestro, bueno, hijo no, porque ya no tendremos hijos, los que puedan tener hijos, pero los nombres están bien feos, los nietos. Pero me decía el Señor, pues si están ahí es porque es importante tener esas relaciones interpersonales, conocer con nombre propio a cada una de las personas que están dentro de esa iglesia, saludarlos. Él les mandó saludos a esas 26 personas. Wow, porque Él sabía que era importante, porque es la iglesia de Cristo, porque son piedras vivas, porque son personas que de pronto tienen fallas y imperfecciones, pero fueron escogidas y elegidas por Dios para ser esas piedras vivas y construyeran su amada iglesia.